cuenta, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su asistencia y vamos a dar inicio. Bien, como les comentaba, la eficiencia energética es algo que sumamente importante, es algo en lo que muchos de nosotros ya hemos estado trabajando algún tiempo, pero es importante observar o notar o entender que para lograr esta eficiencia energética es necesario que vaya acompañada de una muy buena calidad de energía. Entonces, el objetivo de la presentación es ver precisamente cómo esta calidad de energía impacta a la eficiencia energética, la relación que hay. Muy bien, en este momento voy a compartir la presentación. Nada más les pedía si me confirman que la pueden ver ustedes también. Sí, se puede visualizar. Se fue, perfecto. Pues damos inicio. Muchas gracias de nueva cuenta. Entonces, impacto de calidad de energía en eficiencia energética. Y vamos si gustan, para dar inicio, esta presentación, así como material adicional, más bien una serie de referencias adicionales, se pueden obtener simplemente siguiendo este código QR. Los va a llevar a un directorio de Google Drive, donde van a encontrar esta presentación en formato PDF y un archivo de Excel en el cual van a encontrar una buena cantidad de referencias sobre este tema. Es un tema en el que hay mucho material disponible, por lo que los invito a acceder a esta carpeta. De cualquier forma, al final la voy a volver a mostrar por si alguien se incorporó o no tuvo oportunidad de hacerlo ahorita, lo voy a mostrar al final de la misma. Bien, ¿qué vamos a ver en esta presentación? La primera parte vamos a hablar de conceptos básicos y obviamente me voy a ir muy rápido aquí porque no es la parte central de la presentación. La parte central es precisamente los puntos 2 en adelante, cómo afecta la calidad de energía y los diferentes fenómenos que vamos a estudiar a la eficiencia energética. Pero ahora sí creo conveniente ponernos de acuerdo en cuanto a la nomenclatura que vamos a usar y algunas definiciones que son básicas. Hay buena cantidad de fenómenos de calidad de energía, una muy buena cantidad, ahorita lo van a ver ustedes, pero me voy a centrar en aquellos que inciden de manera más clara a la eficiencia energética. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos para que todo esto al final tenga algo de valor agregado y tenga sentido. Muy bien, pues todos los que estamos aquí, lo más probable es que tengamos una idea muy clara de cuáles son los elementos de un sistema eléctrico. Van a encontrar ahí los elementos que son plantas generadoras, que pueden ser, termoeléctricas, pueden ser renovables, puedo tener o no almacenamiento de energía. Luego voy a tener sin duda subestaciones elevadoras y reductoras, líneas de transmisión, líneas de distribución y usuarios. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, en realidad estamos hablando de la eficiencia energética de toda esta cadena de suministro. Y todos los que estamos involucrados, ya sea como productores de energía, como la compañía de la transmisión de energía, como los usuarios, tenemos que hacer lo que está de nuestra parte para lograr dicha eficiencia energética. En este caso particular, en esta presentación de hoy, me voy a centrar mucho en lo que tiene que ver el impacto en el usuario, la calidad de energía y la eficiencia energética en las plantas industriales, de manera más específica. Muy bien. ¿Qué es eficiencia energética? Pues si ustedes revisan la definición, es un cociente entre la energía de salida, energía útil de salida, entre la energía que tengo que invertir. Pero aquí hay una premisa fundamental. Para yo hablar de un ahorro de energía, debo asegurarme de no comprometer la producción. No tendría sentido que yo hablara de una reducción de energía si esta va acompañada de una afectación en la producción. Y si hablo de un edificio administrativo, pues también, si hablo de ahorro de energía, tengo que asegurarme de que el confort no se vea afectado. Esto es, quiero lograr el mismo objetivo de producción y o confort a cambio de qué? De un menor consumo de energía. Esa es la premisa fundamental. No voy a ir a detalle con todas las ecuaciones, simplemente me voy a centrar en aquellas que son más relevantes para poder que todo esto tenga sentido. Entonces, miren, decíamos que la energía es un cociente, de hecho, obviamente estoy dividiendo dos cantidades que tienen las mismas unidades, por lo que la eficiencia es adimensional. Normalmente se expresa como un valor entre 0 y la unidad y también de manera muy común como entre 0 y 100%. Pero finalmente, ¿qué relaciona la eficiencia
la energía útil o de salida y la energía de entrada. Y claro, en todo proceso de conversión o transmisión de energía que voy a tener, eso es imposible evitar, pérdidas o energía que no está disponible para su utilización. Claro, si nosotros diseñamos el sistema de una manera adecuada, ¿qué voy a lograr? Que estas pérdidas sean las mínimas posibles y por lo tanto mi eficiencia sea la mayor posible. Y otro concepto importante, si tenemos un proceso, un sistema en el cual tenemos varias etapas, y ahorita más adelante muestro un ejemplo, voy a hablar de una eficiencia global, que fíjense qué interesante, es el producto de las eficiencias de cada proceso, de cada subsistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Algo muy sencillo, que si yo quiero hablar de una buena eficiencia global, me debo asegurar que cada uno de los elementos que conforman dicho sistema tengan una eficiencia adecuada. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un sistema de bombeo y resulta que consigo el motor de mayor eficiencia posible, pero no tomo en cuenta la eficiencia de la bomba, la eficiencia del sistema de distribución de agua. Entonces, por más que haya hecho un esfuerzo importante por adquirir un motor de alta eficiencia, mi eficiencia global no va a ser adecuada porque no toma en cuenta la eficiencia de todos los elementos que conforman dicho sistema. Y otra ecuación clave que la vamos a usar repetidamente en esta presentación es la que aparece al final. Si yo tengo un sistema, llamémosle motor, si quieren, para que sea más fácil, un motor de una eficiencia 1 y lo reemplazo por un motor de las mismas características en cuanto a velocidad y potencia de salida, pues voy a tener que la energía a la salida de dicho motor es la misma. Pero ¿qué pasa si yo invierto en un motor de mayor eficiencia? Pues voy a tener como resultado algo que es muy deseable, una reducción en mi consumo de energía. ¿Y cómo puedo evaluar fácilmente esa reducción en consumo de energía? Pues mediante esta expresión, donde como pueden observar, tengo yo que es la diferencia entre los inversos de las eficiencias, la original y la modificada, la mejorada, por la energía de salida. Entonces, en la medida en que yo logre o adquiere un equipo de mayor eficiencia, que la eficiencia 2 sea mayor que la 1, pues obviamente eso lo voy a ver yo reflejado en qué? En una disminución importante en consumo de energía y claro, con todo lo que esto representa en términos de huella de carbono, en términos de mi facturación. Pues voy a continuar para hablar ahora sí de un sistema eléctrico. Como pueden ver, es una representación muy simplificada del que mostré al principio. ¿Qué tengo del lado izquierdo? Una planta generadora. Normalmente, nosotros vamos a consumir esa energía en una zona, en un área que se encuentra alejada de las plantas generadoras. Claro, esto ha ido cambiando. Ahora ya es muy común encontrar generación distribuida. Pero aquí voy a pensar en el esquema que se sigue usando con mayor frecuencia. Tengo yo generación. ¿En dónde va a estar la generación? Donde tenga el recurso necesario. O por razones obvias, si hablo de generación hidráulica, pues voy a buscar una planta, voy a considerar el sureste del país. Si voy a instalar una planta, ¿dónde tendría sentido hablar de una planta eólica? Pues donde tenga el recurso disponible, que normalmente en México hay varias zonas con buen potencial, pero si hablamos de Oaxaca es el ejemplo más característico. Pero yo tengo que llevar esa energía de donde se genera hacia dónde la voy a utilizar. ¿Cómo le hago para llevar esa energía de manera eficiente? Pues incremento el voltaje con ayuda de este transformador. Hay algo que es fundamental. Si la potencia es proporcional al producto de voltaje por corriente, pues voy a decir entonces que la corriente necesaria es proporcional al cociente entre potencia y voltaje. Entonces, ¿qué ocurre? Entre mayor sea el voltaje de transmisión, logro transmitir la misma cantidad de potencia a una menor corriente. Pero ¿qué va a pasar una vez que esa energía llegue a su destino? Pues la tengo que volver a reducir para que tenga un nivel adecuado de acuerdo a la carga. Pues aquí está bien interesante porque como pueden ver tengo varios elementos en este sistema y la eficiencia global es el producto de las eficiencias de cada elemento, empezando por el generador y terminando en el motor. Y si ya me concentro en el puro sistema de distribución de energía,
pues voy a ver de la misma manera que la eficiencia de ese sistema que es igual al producto de las eficiencias de los elementos que lo conforman. Pues sí, si yo quiero hablar de que mi sistema es eficiente, tengo que asegurarme que todas y cada una de estas eficiencias sean adecuadas. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a ver algo que ya va de lleno con la presentación. ¿Qué ocurre si por un problema de calidad de energía, la eficiencia de un elemento, no tiene que ser de todos los elementos, de un elemento de ese sistema se ve disminuida? Malas noticias, porque el mismo equipo va a requerir una mayor potencia comparado a lo que se requiere si la calidad de energía es buena. Entonces, cuando yo hablo de reemplazar un motor de baja eficiencia o de eficiencia estándar por uno de alta eficiencia, obviamente estoy buscando reducir mi consumo de potencia de energía, pero aquí estoy hablando de que hay un problema de calidad de energía que compromete la eficiencia de un elemento y por consecuencia eso da como resultado un aumento ¿en qué? En las pérdidas, y al aumentar las pérdidas, obviamente, ¿qué ocurre? También aumenta la potencia y la energía necesaria para operar ese sistema. Bien, bueno, como una de las partes centrales es calidad de energía, aunque hay muchas definiciones, me voy a concentrar en una que es muy concreta, pero al mismo tiempo me parece bastante clara. ¿Qué es un suministro con calidad? Suministro de energía con calidad. El suministro de voltaje. Y no solo eso, también hay que diseñar el sistema eléctrico de tal manera que el usuario pueda hacer uso de esa energía eléctrica de manera exitosa, sin interferencia, de manera continua. Y como ustedes pueden ver en la imagen que estoy aquí señalando, pues sería el ejemplo típico de lo que es una buena calidad de energía, yo digo, del libro de texto. 3 voltajes, estoy hablando de un sistema trifásico de igual amplitud, obviamente la misma frecuencia y desfasado 120 grados. Pero hay muchos factores que pueden afectar esa calidad de energía, como vamos a ver más adelante. Entonces, como ya hablamos de qué es buena calidad de energía, pues ahora vamos a la contraparte. ¿Qué es una mala calidad de energía? Cualquier problema, cualquier desviación de estas formas de onda ideales, senoidales, que provoquen una operación inadecuada del equipo. Cuando hablo de operación inadecuada, puede ser daño, puede ser discontinuidad en operación, pero también operación inadecuada tiene que ver con el tema central de esta presentación, un problema o una afectación en la eficiencia. ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros registramos el voltaje a la salida de un generador, una planta generadora, yo diría prácticamente sin importar cuál sea la fuente primaria de energía, yo esperaría ver, salvo que hubiera un problema claro, una señal de libro de texto, una señal limpiecita, sinusoidal, frecuencia, amplitud constante, libre de distorsión. Sin embargo, para que esa energía llegue a su destino, ¿qué dijimos que ocurría? Pues tenemos que pasar por líneas de transmisión, líneas de distribución, y voy a tener algunos fenómenos naturales, como los que aquí se ven en la imagen, que pueden afectar la calidad de energía. Pueden provocar, por ejemplo, una descarga atmosférica, un sobrevoltaje. Las ramas de este árbol pueden provocar un cortocircuito, aunque sea de manera transitoria o temporal. Incluso un roedor ahí que estaba por ahí curioseando en una línea de distribución o en la subestación también puede provocar un cortocircuito que de alguna manera va a afectar la calidad de energía. Y por eso lo separé en dos: causas naturales, pero resulta que dentro de nuestras plantas tenemos cargas no lineales. Ahorita vamos a definirlo de manera formal, pero por ahora muy sencillo. Una carga no lineal es aquella en la cual, a pesar de que el voltaje con la que lo alimento es senoidal, la corriente que esta carga demanda no lo es. Ahorita vamos a ver ejemplos. Y aquí es nomás una muestra de lo que podemos encontrar en muchas plantas industriales, incluso en nuestras oficinas, fuentes de poder de equipo de cómputo, de cualquier equipo electrónico prácticamente, variadores de velocidad, máquinas de soldar, hornos de arco, pero también puede ser que no hayamos sido cuidadosos con la instalación del cableado, dañamos el aislamiento y con el paso del tiempo, pues esa falla en el aislamiento, bien lo tenemos el conductor expuesto al sol y con el paso del tiempo ese aislamiento daña hasta que eventualmente eso termina en un corto.
Y del lado derecho es una muestra de los diferentes fenómenos que podemos encontrar. Armónicas, disminuciones momentáneas o aumentos momentáneos de voltaje, interrupciones de energía, bajos y altos voltajes de larga duración, ahorita lo definimos. Puede ser que tenga yo también transitorios ocasionados por descargas atmosféricas, por maniobras con capacitores, y esto de aquí que es veneno puro, desbalance de voltaje. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Afecta de manera particularmente significativa a los motores. Bien, muy rápido, sin entrar en muchos detalles, si alguien quiere ver cómo se clasifican estos disturbios, pues aquí hay una tabla tomada directamente de la IEEE, donde vienen las características principales de cada uno de ellos. Si se fijan, esos disturbios tienen dos aspectos claves: el orden, cómo se ve afectada la amplitud de las señales, pero también muy importante, clave diría yo, la duración. Esto es el efecto negativo de un disturbio de calidad de energía, tiene que ver con qué tanto se ve afectada la magnitud, pero y también qué tanto, cuál es la duración de dicho evento. Entonces tenemos eventos de muy corta duración. ¿Qué es corta duración? Microsegundos, milisegundos. Tenemos eventos de mayor duración, del orden de minutos, y tenemos eventos que son de estado estable, que están de manera permanente mientras la carga que esté provocando ese problema esté operando. Bien. Y solamente para darnos una idea así general de todos los problemas que una mala calidad de energía tiene en una planta, fíjense todos los aspectos que una mala calidad de energía se va a ver reflejado. Operación de equipos en la vida útil, calidad y continuidad de la producción, algo que es muy importante. Penalización. Un ejemplo en el esquema de CFE, y digo CFE porque nosotros estamos muy familiarizados con ellos, pero prácticamente cualquier compañía suministradora del mundo penaliza cuando el factor de potencia no es el adecuado. Y si hablamos del código de red, pues no nomás es factor de potencia. Hay otros indicadores de calidad de energía claramente establecidos en el código de red. Pero para propósitos de esta presentación, porque cada uno de estos temas podría dar lugar a un webinar, pero para el día de hoy me voy a concentrar en este tema particular. ¿Cómo me afecta una mala calidad de energía a la eficiencia? Y aquí ya va una introducción. Hay más pérdidas. Más pérdidas, ¿qué quiere decir? Menor eficiencia. Más pérdidas, ¿qué quiere decir? Mayor generación de calor, aumento de temperatura, reducción de vida útil. Bien. Lo encontramos con frecuencia, los que andamos en esto de calidad de energía, los que nos dedicamos al tema de sistemas eléctricos, vamos a hablar de una inadecuada gestión de la potencia reactiva. Y entre paréntesis pongo ahí dos letras, FP, factor de potencia. Para todo fin práctico, todas las máquinas de alterna, vamos a hablar de inducción, que es la más común, los transformadores, los cableados presentan un efecto inductivo importante. Y la presencia de ese efecto inductivo va a provocar que la corriente atrase al voltaje, que la corriente y el voltaje no vayan en fase. Entonces, si yo veo esta imagen, aquí tengo el voltaje, aquí tengo la corriente. Como pueden ver, hay un retraso de la corriente respecto al voltaje, y una manera conveniente de representar esa situación es decir que esta corriente total tiene dos componentes. Una que va en fase con el voltaje, que es la encargada de producir la potencia útil o promedio, y otra componente que va retrasada 90 grados respecto al voltaje, y esa está asociada a la potencia reactiva. Y si yo represento esto en forma gráfica, voy a mostrar aquí el triángulo de potencia, donde el eje horizontal corresponde a la potencia promedio, la que se convierte en otra forma útil de energía. Tan es así que esa potencia promedio le llamamos también real o activa. Una potencia reactiva, y la hipotenusa es la aparente, y el cociente entre la potencia promedio y la aparente es nuestro factor de potencia. Y ahorita vamos a ver qué implica
que en una instalación eléctrica nuestro factor de potencia no sea el adecuado. Y vamos a ver cómo afecta esto a la eficiencia. Bien, pues resulta que el factor de potencia está relacionado o de alguna manera impacta a varios problemas de calidad de energía. Y en particular aquí me voy a centrar en dos. Un bajo factor de potencia tiene un efecto negativo en la regulación de voltaje o las variaciones de voltaje en una red, y la corrección de este, si no la llevamos de manera adecuada, puede provocar un aumento en la distorsión armónica. Y tanto estos dos fenómenos de mala regulación de voltaje, exceso de distorsión armónica, fíjense qué provoca. Aumento en pérdidas, y aumento en pérdidas, ¿qué significa? Menor eficiencia. Vamos a los detalles. Aquí está. Muy rápido. Si lo analizo con detalle, ¿cuál es la carga más común que voy a encontrar en la industria? Motores. Ese motor, para una condición de potencia de salida dada, eléctricamente yo lo puedo modelar de una manera sencilla, con una resistencia y una inductancia. Bueno, si yo grafico la potencia del elemento resistivo, voy a ver que este siempre es mayor o igual a 0, y el valor más importante de todos es el valor promedio. Entonces la potencia eléctrica promedio, la cual multiplicada por la eficiencia me va a dar ¿qué? Lo que el motor está entregando en flex. Medir potencia mecánica es más costoso, más complicado. Medir potencia eléctrica es relativamente económico, sencillo. Entonces, si yo tengo la eficiencia y la potencia eléctrica, puedo estimar sin ningún problema lo que ese motor está entregando. Pero aquí no acaba el tema, sino que si yo ahora grafico lo que este elemento inductivo consume en potencia instantánea, veo que esta potencia instantánea toma valores positivos y negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que una inductancia no consume energía. ¿Realmente qué? La intercambia con la red. Tan es así que algunos autores le llaman esa potencia ping-pong power, para dejar en claro que es una potencia que fluye en ambas direcciones. Entonces no hay un consumo de energía, a diferencia de la resistencia. Aquí hablo más bien de ¿qué? De un intercambio. Bueno, la combinación de la potencia promedio, P mayúscula, y de reactiva, fíjense que la potencia reactiva, una manera muy fácil de definirla, ¿cuál es? Es el valor máximo de la potencia instantánea asociada a este elemento. Y alguien podría decir, oye, otra definición de potencia reactiva igualmente válida es una medida de qué tanta energía intercambia la inductancia con la fuente en cada ciclo. No se queda con esa energía, a diferencia de la resistencia, ¿no? La inductancia le pide prestar a la fuente una energía y al siguiente medio ciclo se le devuelve. Bueno, Q o potencia reactiva es una medida de qué tanta energía intercambian la fuente y ese elemento. Y el factor de potencia, como decíamos hace un momento, es el cociente entre estas dos variables. Las unidades, como pueden ver aquí, son watts para la potencia promedio, voltampere reactivos para la aparente y voltampere para la reactiva, voltampere reactivos, y para la aparente voltampere. Y el factor de potencia es adimensional. Ahora, ¿cómo explicar este fenómeno o este concepto de una manera más fácil de visualizar? Hay por ahí varias analogías. Muy probablemente hayan visto una de un tarro de cerveza. A mí en lo particular no me gusta, no se me hace muy ingenieril, pero esta sí. Todos recordamos en nuestros cursos de física, por ahí en la prepa quizá, donde veíamos el ejemplo típico de un bloque en una superficie horizontal al cual yo le aplicaba una fuerza F necesaria para lograr un objetivo, mover ese bloque a una cierta velocidad. ¿Cuál es el problema de aplicar esa fuerza con ese ángulo ahí mostrado? No le estoy sacando todo el provecho a esta fuerza. ¿Cuál es la única componente responsable de producir movimiento? La componente paralela al plano de movimiento. Vamos a llamarle Fx. Y esa Fx, pues es igual a F por el coseno del ángulo.
Entonces, quiere decir que si yo aplico una fuerza que no es paralela a la dirección del movimiento, tengo que invertir en una fuerza mayor y mi factor de utilización no será el óptimo, que sería 1. En el sistema mecánico es muy fácil. ¿Cómo le hago para optimizar este sistema? Tan sencillo como hacer delta igual a ¿qué? A 0. Si yo delta la hago 0, la fuerza que tengo que aplicar, le voy a llamar F' para diferenciarla de la original, pues se va a ver reducida al valor de Fx. Voy a hacer un ejemplo numérico. Imagínense que yo estoy aplicando 200 newton a 60 grados. Si yo ajusto el ángulo a 0 grados, esos 200 newton los puedo reducir a la mitad. Coseno de 60 es 0.5. Puedo aplicar la mitad de la fuerza con la dirección adecuada y producir el mismo efecto. Entonces estaría hablando de un factor de utilización óptimo o unitario. Bueno, en el sistema eléctrico es algo muy parecido. ¿Cómo le hago yo para sacarle el máximo provecho a un transformador que tiene cierta capacidad? Si yo tengo un desfasamiento muy importante entre la corriente y el voltaje, voy a tener un bajo factor de potencia y eso va a provocar que yo no le esté sacando todo el provecho posible a esta capacidad. En el caso del sistema eléctrico, ¿cómo le hago para poder aprovechar al máximo ese transformador o esa red eléctrica? Pues me aseguro de que la corriente y el voltaje estén en fase, vayan en fase. Al tener el mismo ángulo de fase, el desfasamiento, este ángulo beta se vuelve 0 y el coseno de ese ángulo se vuelve 1 y entonces voy a lograr producir el mismo trabajo útil sin usar el 100% de la capacidad de esa fuente. Voy a poder, otra vez a un ejemplo, tengo un transformador de 2000 kVA y la carga tiene un factor de potencia de 0.5, muy malas noticias, porque solamente puedo tomar 1000 kilowatts. Y yo no compré un transformador de 2000 kVA para tomar 1000 kilowatts. Yo quiero eventualmente tomar ¿cuánto? 2000 kilowatts. ¿Lo puedo hacer? La respuesta es sí, siempre y cuando haga la tarea. Si yo corrijo el factor de potencia de la carga conectada a ese transformador, puedo convertir la totalidad de su potencia aparente o kVA en potencia promedio kilowatt. De ahí la importancia. Sin entrar en muchos detalles por cuestiones de tiempo, vamos a centrarnos en esta ecuación particular. El valor de la corriente, vamos a decir que yo soy cualquiera de estos usuarios, escojan alguno de ellos. Vamos a suponer, voy a escoger uno, este de aquí. La corriente que este usuario toma de la red depende de estos factores, de la potencia promedio que está consumiendo, del voltaje de la red y algo bien importante, del factor de potencia. Y como pueden ver en la relación, a menor factor de potencia, ¿qué ocurre? Mayor la corriente. Y a mayor corriente, malas noticias, porque voy a tener yo pérdidas adicionales. Y esas pérdidas adicionales, ¿qué van a resultar? Aumento de temperatura, va a resultar en menor eficiencia y no acaba ahí el daño. Si se fijan, ese aumento en la corriente debido al bajo factor de potencia me está impactando en todos estos aspectos y estrictamente hablando, tiene un efecto negativo no solamente en esta línea que me alimenta, sino en el 100% o en la totalidad del sistema de suministro. En resumen, un bajo factor de potencia va a tener afectación a toda la red eléctrica, va a impactar de manera negativa a la red eléctrica. Pero como en este caso el tema de la presentación tiene que ver con eficiencia, me voy a concentrar en ese punto particular. Y para que esto quede más evidente, tengo aquí una planta industrial en la cual, fíjense, voy a ir a los resultados directamente. Corrí una simulación previo a corregir el FP. Muy malas noticias. ¿Qué va a pasar de entrada con el recibo? Muy malas noticias. Es una multa tremenda. Pero no solo eso, resulta que si yo el factor de potencia no lo corrijo, tengo unas pérdidas de potencia muy elevadas. Si las convierto a energía anual, pues el número no es
despreciable, es una cantidad bastante importante. Si yo corrijo el factor de potencia de manera centralizada en un solo punto, lo cual nosotros no hacemos, no lo recomendamos, oye, no corrijas el FP en media tensión si las cargas que requiere esa potencia reactiva están en baja, ¿no? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Es recomendable? No, porque entonces no obtengo todo el beneficio. Bueno, aquí alcanzo a ver que efectivamente sí mejoro el factor de potencia, ya dejo de pagar la multa, sí tengo una reducción en pérdidas, pero ¿qué pasa si la compensación la hago de manera distribuida, conectando potencia reactiva lo más cerca posible o capacitores o filtros, lo más cerca posible de las cargas que así lo requieren? Pues tengo todavía un beneficio adicional. Fíjense la gran reducción que tengo en las pérdidas de energía. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en algo que es muy importante. Esa reducción en pérdidas, finalmente yo lo voy a ver en dónde. Claramente en el recibo. No solamente por la multa que dejé de pagar por bajo FP, sino también por mi menor consumo de energía. Como reduje las pérdidas, la energía que tomo en la red es menor y por lo tanto también eso lo voy a ver reflejado en mi recibo. Bueno, vayamos a otro punto que cabe aclarar que este segundo punto yo dudé mucho si separarlo del anterior porque hay relación directa. Resulta que las variaciones de voltaje, larga duración, y vamos a empezar por qué quiere decir eso. Larga duración, de acuerdo al estándar del IEEE, es todo lo que sea de duración mayor a ¿qué? A 1 minuto. Bueno, que quede claro, esas variaciones de voltaje están fuertemente relacionadas con el punto anterior. En otras palabras, un bajo factor de potencia también va a comprometer a esta regulación de voltaje o a estas variaciones de voltaje. No es el único factor, pero es un factor determinante. El otro factor, claro, es cuál es la impedancia que hay entre la fuente de suministro y mi planta industrial. Entonces vamos a verlo de esta manera. Las variaciones de voltaje, podríamos decirlo de esta manera, dependen de, número uno, qué tan robusto es un sistema eléctrico. Y número dos, qué tan buena gestión estoy haciendo del factor de potencia. Y me voy a concentrar en estas variaciones de larga duración porque son las que tienen un impacto negativo mayor en la eficiencia. Y otra vez, no se trata aquí de marearlos con ecuaciones, pero ustedes, los que estudiaron algo relacionado con ingeniería eléctrica, recordarán que en un transformador yo tengo pérdidas asociadas al núcleo y pérdidas asociadas a la corriente circulando por los embobinados. Normalmente le llamamos pérdidas de cobre, aunque cabe aclarar de que ahora si uso aluminio, pues ya el nombre no sería el adecuado, pero finalmente son pérdidas en la resistencia de los conductores, para no meterme en líos, ¿verdad? Aquí supuse que era de cobre y por lo tanto dejé la nomenclatura original pérdidas de cobre. Bueno, si yo tengo un transformador conectado a una red en la cual el voltaje presenta variaciones importantes, en este caso hablo de un incremento. ¿Sí? Cuando hay baja carga, sí es normal que el voltaje se incremente, lo que no es normal es que se incremente fuera de proporción. Un incremento moderado, 1 o 2%, sí, pero ya 5, 7, 10%. Malas noticias, porque las pérdidas de núcleo dependen del voltaje al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre si el voltaje se incrementa? Mis pérdidas también lo hacen. Y siempre que yo tenga aumento en pérdidas, pues obviamente, ¿qué voy a pagar? ¿Qué consecuencia? Menos eficiencia. Aquí agregué otra más, dije, oye, no, resulta que no solamente me afecta la eficiencia, sino que también va a aumentar la potencia reactiva asociada al núcleo de este transformador. Y como pueden ver aquí en esta expresión, pues si ese aumento es significativo, ¿qué otra cosa me va a afectar? Mi FP. Y una disminución del factor de potencia ya sabemos que tiene implicaciones en la operación de la red, en la facturación. Entonces, primer efecto negativo de las variaciones de voltaje, en este caso hablando de un aumento del voltaje, es en transformadores. Pero ahí no acaba el asunto.
Observen ustedes que en el caso de motores, y me voy a concentrar en voltaje, aunque aquí aparece la frecuencia, me voy a concentrar en voltaje. Tanto un alto voltaje como un bajo voltaje que observamos también impactan de manera negativa a la eficiencia de ese motor. Y no solo a la eficiencia. En el caso de altos voltajes, también me afectan al factor de potencia. Pero me voy a concentrar ahorita por lo pronto en este aspecto. Un aumento en el voltaje sin duda compromete la eficiencia de los motores y es algo muy similar a lo que pasa en un transformador en el sentido de que al aumentar el voltaje tengo mayores pérdidas de núcleo y esas pérdidas en aumento de pérdidas de núcleo pues van a resultar también en menor eficiencia. Y vámonos a otro tema que es que lo encontramos con mucha frecuencia en plantas industriales, también en edificios comerciales. Distorsión armónica. Yo podría decir, la distorsión armónica ha existido desde que el origen de los sistemas eléctricos. ¿Pero por qué se ha incrementado? Por una razón muy sencilla. Cada vez usamos más equipo electrónico. Cada vez usamos más variadores de velocidad. Incluso en nuestras casas, si tenemos por ahí un compresor del equipo aire acondicionado o de un refrigerador que usa la tecnología inverter, pues usa electrónica de potencia y eso, si no hay manera de evitarlo, va a provocar que la corriente deje de ser esa señal que mostré al principio completamente senoidal y dicha señal que va a presentar distorsión. Bueno, aquí hay un ejemplo de dos cargas no lineales. Como pueden ver, en el caso de una fuente de poder, la corriente, si bien es periódica, no es una senoidal limpia, es una señal distorsionada. Y en el caso del variador de frecuencia, variador de velocidad, pues algo similar. Tengo una forma de onda de corriente que presenta una distorsión bastante significativa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros caracterizar dicha distorsión? Afortunadamente por ahí Fourier desarrolló un teorema que dijo, una señal periódica, no importa qué tan distorsionada se encuentre, con que sea periódica, ¿qué puedo hacer? Descomponerla con una sumatoria de una señal cuya frecuencia, en el caso de la corriente, una componente de corriente cuya frecuencia es igual a la del voltaje de suministro. En México, ¿cuánto sería? 60 hercios. Pero además tengo otras componentes cuya frecuencia es un múltiplo entero de la fundamental. ¿Y qué nombre le damos a todas esas componentes cuya frecuencia es un múltiplo entero? Armónicas. ¿Y cuál es uno de los problemas que las armónicas van a provocar de entrada cuando yo tengo distorsión significativa? Para empezar, eso va a comprometer a mi factor de potencia. Ya vimos que un bajo factor de potencia, sin duda, afecta la regulación de voltaje, afecta la eficiencia, afecta el tema del no cumplimiento con código de red. Entonces, si yo tengo una distorsión armónica excesiva o por arriba de los valores que el código de red establece, ya voy a tener una afectación en el factor de potencia y esa afectación en factor de potencia también va a resultar un efecto, una afectación a la eficiencia. Vamos a ver qué tanto. Y no se trata aquí de no ver todos los detalles, les voy a pedir que nos concentremos en este recuadro, donde nos comparan un transformador de 1.25 MVA o 1500 kVA, como quieran ponerlo. Fíjense la diferencia importante que tengo yo entre una condición en la cual la carga que alimento es lineal, una carga que no provoca distorsión, y lo que tengo de pérdidas en ese mismo transformador cuando alimento una carga que produce distorsión armónica y no la controlo, no la mitigo. Estamos hablando de 11.7 kilowatt
contra 15.75 kilowatts. Si yo saco esa diferencia, la voy a cerrar en 4 kilowatts, ¿va? Si yo integro o lo multiplico por el número de horas que hay en un año, claro, aquí alguien me va a decir, oye, ¿quién dijo que estaba operando todo el tiempo? Bueno, voy a decir que trabaja 6,000 horas al año en esa condición. Tan sencillo como esto, esos 4 kilowatts de diferencia en pérdidas por las 6,000 horas, pues ya me da una cantidad de energía importante. No solo eso, esta distorsión armónica va a provocar, obviamente, como decíamos, mayores pérdidas, pero esas mayores pérdidas también van a provocar algo que no le va a gustar al equipo eléctrico, a ese transformador. Aumento de temperatura. Aumento de temperatura es sinónimo de reducción en vida útil. ¿De acuerdo? En cables también tiene un efecto negativo. Aquí tomé esta referencia que también aparece en el archivo de Excel. Me pareció de manera muy resumida. Me dice, mira, dependiendo del contenido de armónicas, qué tanto aumentan las pérdidas con respecto a tener cero distorsión. Claro, aquí ya muestra valores de distorsión excesivos, pero aquí puedo ver que a mayor distorsión armónica, ¿qué ocurre con las pérdidas de ese cable? Que es cable que está dentro de mi planta. Aumentan las pérdidas y voy a tener que pagar por estas pérdidas adicionales. Y vámonos a lo que les decía que es veneno puro para los motores. Si quieren dañar un motor, esta es la receta. No, no es cierto. Cuando ustedes tienen un motor que se está dañando, su aislamiento, que lo tienen que removinar frecuentemente o que ya se dañó, yo diría sí, claro, hay que buscarle por varios caminos, pero este es una causa muy frecuente en daño en motores. ¿Qué tengo del lado izquierdo? 3 voltajes de libro de texto, idénticos en amplitud, obviamente misma frecuencia, desfasado 120 grados. Y del lado derecho tengo una condición muy diferente, en donde a simple vista puedo observar que la amplitud de estos voltajes difiere. Lo puedo ver analizando las señales en el tiempo, usando un diagrama que le llamamos diagrama fasorial, mientras que aquí los 3 voltajes tienen exactamente la misma amplitud, acá los voltajes claramente difieren. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un sistema desbalanceado? Aquí hay varias definiciones. ¿Cómo se calcula el desbalance? Una manera simplificada, una manera más formal, de acuerdo al IEC, sacando el voltaje secuencia negativa, comparándolo con el de la secuencia positiva. Pero créanme, para muchos casos podría usar esta formulita simplificada y nos da una idea de qué tan grave es ese desbalance. Aquí hay un ejemplito. Ahora, ¿cómo me afecta ese desbalance? ¿Cómo me afecta al motor tener un desbalance en voltaje? Resulta que un desbalance en voltaje, aunque sea mínimo, 1 o 2%, cuando lo traduzco a desbalance en corriente, se ve un incremento mucho mayor. Y mayor corriente, ya lo hemos comentado anteriormente, son mayores pérdidas I cuadrada por R. Bueno, vamos a ver qué tanto. Aquí tengo un ejemplo en el cual el desbalance pues ya es significativo. Hasta un 2% no debe ser crítico. Hay quien maneja 1, pero bueno, 2%. Aquí claramente estoy ya rondando el 3%. De entrada, lo primero que voy a ver es aumento en temperatura. Aquí viene un resumen de a mayor desbalance, aumento en temperatura. O en forma gráfica, lo puedo ver yo aquí. Y alguien puede decir, oye, si tengo desbalance, entonces, ¿cómo le hago para evitar daños en el motor? Pues no lo trabajes a plena carga, pero eso no es una buena solución, porque si yo al motor lo pongo a trabajar una potencia menor de la de plena carga o la nominal, pues no voy a producir el trabajo esperado, la producción que yo esperaba. En una emergencia, en una situación de emergencia, bueno, sí podría decir, si mi desbalance de voltaje es muy severo, de manera temporal, mientras lo corrijo, ¿qué puedo hacer para evitar daños al motor? No trabajarlo a su máxima capacidad. Pero es un hecho que esa no es la solución. La solución es identificar la causa del desbalance y corregirlo. ¿De acuerdo?
Bien, aquí tomé, por cierto, se lo recomiendo esta referencia. Es un estudio bastante detallado de cómo le afecta a un motor la eficiencia, al factor de potencia y no nomás el, el desbalance, sino también la distorsión. Entonces, es el artículo más completo que he encontrado sobre este tema. Aquí me voy a centrar primero en la eficiencia. Ahorita voy a comentar muy rápido lo del factor de potencia. Entonces, quiero que observen ustedes cómo para diferentes escenarios, en todos ellos que observamos, desbalance de voltaje, voltage on balance factor, a mayor desbalance de voltaje que observamos, una disminución en eficiencia. Disminuye la eficiencia para entregar los mismos HPs en la flecha de ese motor. Necesito una mayor potencia, mayor energía eléctrica y eso me está costando. Resulta que el desbalance de voltaje también tiene un efecto importante en factor de potencia. Entonces, a mayor desbalance de voltaje, tengo un doble efecto negativo en el motor. Mayores pérdidas que se traducen en menos eficiencia y menor factor de potencia con las implicaciones negativas que esto tiene y que ya mencionamos. Luego, este mismo autor, que me pareció, les digo, muy completo, hizo una buena cantidad de escenarios en donde combinó, como pueden ver aquí, dos aspectos que encontramos con frecuencia en campo: distorsión de voltaje y desbalance. Y él generó estos escenarios y presentó estas gráficas de manera muy adecuada, en donde se ve cómo la combinación desbalance de voltaje, distorsión de voltaje, compromete de manera muy significativa a la eficiencia. Aquí aparecen todos los escenarios que él corrió y también veo que el efecto negativo no solamente en el aspecto de eficiencia, sino también en factor de potencia. Conclusión: si nosotros tenemos un desbalance de voltaje, tenemos que hacer todo lo necesario para corregirlo y evitar este efecto negativo en los motores. Bien, les decía hace un momento que cada vez más usamos electrónica de potencia, cada vez más con mayor frecuencia encontramos variadores de frecuencia, variadores de velocidad. Pues resulta que el desbalance de voltaje también afecta de manera muy significativa a los variadores de velocidad, y ahorita vamos a ver en qué aspectos. La primera figura me muestra un sistema libre de desbalance, completamente balanceado, donde ya decíamos que el variador es una carga no lineal, claramente presenta ¿qué? Distorsión. Pero tiene, vamos a decirlo así, las armónicas características, las que esperaría obtener de un rectificador de 6 pulsos. Cuando aparece con ese mismo variador, lo alimento con un voltaje desbalanceado, claro, ya es importante, estoy hablando de cerca del 4%, fíjense cómo cambia de manera tan significativa la forma de onda y da lugar a lo que conocemos como armónicas no características. Y aquí está bien clarito el ejemplo. La tercera armónica, que es una armónica no característica en un variador trifásico, cuando el desbalance es moderado o nulo, no, hombre, para fines prácticos, nada. Pero fíjense, con un desbalance del voltaje del 4%, esa tercera armónica se nos dispara. Se produce desbalance en corriente, se producen, por lo tanto, mayores pérdidas, se reduce la vida de estos rectificadores, porque voy a tener ahora corrientes mayores que las que debería tener si mi sistema estuviera balanceado. En fin, nos causa muchos problemas. Entonces, si yo tengo variadores de velocidad en mi planta, sin duda tengo que ser cuidadoso y revisar que no se presente un desbalance en voltaje por todas las implicaciones negativas. Y luego fíjense, el código de red, quien lo haya leído, estará de acuerdo conmigo en que también aparece un apartado que tiene que ver con desbalance de corriente. Bueno, cabe aclarar que aquí el ejemplo lo hice con toda la buena o mala intención, como quieran verlo, para que se vea dramática la diferencia. ¿Qué tengo en el primer escenario?
un sistema trifásico perfectamente balanceado, la misma impedancia conectada entre cada una de las fases y el neutro. Y aclaré aquí que la carga es lineal. Entonces, si yo tengo esa situación, tengo ausencia o cero corriente por el neutro y mis pérdidas son nada más en los conductores de fase. En cada uno de estos conductores voy a tener unas pérdidas IL al cuadrado por la resistencia del cable. Como son tres cables idénticos, va por 3. ¿Qué pasa si yo erróneamente digo, no, voy a conectar estas tres impedancias de carga a una sola fase, entre la fase A y el neutro? ¿Ah? Como están en paralelo y el voltaje es el mismo, pues la corriente, la impedancia es la misma, el voltaje es el mismo, estas tres corrientes como son, igualitas. Entonces, ¿qué corriente tengo circulando ahora por la línea A? 3 por, ya no hay cancelación de las corrientes en el neutro, entonces estos mismos 3 y L circulan por el neutro. Fíjense la diferencia tan dramática que hay entre las pérdidas de conducción por el hecho de haber conectado la carga de una manera incorrecta, por el hecho de no haber balanceado. De 3 i cuadrada R me fui a 6 por. Pues sí, el desbalance en corriente también tiene un efecto negativo en las pérdidas, y ya dijimos que más pérdidas significa que menor eficiencia. Muy bien, y ahora viene, ya hablamos de los problemas, ahora viene una parte importante. ¿Y cómo le hago para corregirlos? Cuando hablamos de problemas de calidad de energía, sin duda, se vuelve indispensable el monitoreo. Y no hablamos de un monitoreo puntual o instantáneo, sino nosotros por lo general instalamos equipo cuando menos una semana, y ha habido ocasiones en donde es necesario prolongar ese tiempo. ¿De qué depende? Pues de las condiciones en las que operó la planta, incluso las condiciones que se tenían al momento durante el intervalo de medición. Este equipo que usamos nos va a permitir identificar todos estos eventos que vemos del lado derecho. Claro, ya que tenemos esa información, la analizamos a detalle. Por lo general, diría más, prácticamente siempre, no solamente usamos equipo de medición, sino que usamos también herramientas de simulación. Para, con estas herramientas de simulación, ahora sí evaluar cuál es el efecto de conectar un equipo de acondicionamiento. Entonces, primero está los síntomas, luego hacemos el diagnóstico y luego viene la parte más divertida. Bueno, todo es divertido, pero aquí es lo más interesante, yo creo, porque es donde yo finalmente voy, en base a esas mediciones, esas simulaciones, a esas adecuaciones en la red eléctrica, ¿qué vamos a hacer? Instalar un equipo de acondicionamiento. ¿Con qué objeto? De estos disturbios que ve el lado derecho o estas desviaciones de la forma de onda de voltaje ideal. ¿Qué queremos hacer? Regresarla a lo que debe ser. Cuando yo logro que, a pesar de los disturbios que pueden tener su origen fuera de mi planta o dentro de mi planta, cuando yo instalo equipo de acondicionamiento y le entrego a los equipos eléctricos esta forma de onda, los equipos van a operar de manera continua, van a operar de manera eficiente, sin ver afectada su vida útil. ¿De acuerdo? Entonces se vuelve clave, número uno, identificar el problema. ¿Cómo lo identifico? Medición. Número dos, ya que lo identifico, hago simulaciones, pues viene la segunda parte, que es cómo elimino, cómo mitigo estos disturbios para que no me afecten a los equipos eléctricos. Por lo general acabamos instalando algún equipo de acondicionamiento, pero ha habido ocasiones en donde incluso el principal problema estaba en un mal alambrado, una mala puesta a tierra. A veces, corrigiendo ese problema, se reduce de manera importante todos estos disturbios que estaban presentando. Bueno, por cuestiones de tiempo, ya no dará aquí mucha oportunidad, pero incluí en esta presentación, que como les dije hace un momento, está disponible
para quien guste descargarla. La última parte de la presentación es una especie de conclusiones, es una especie de resumen de todo lo que estuvimos discutiendo. No solo eso, sino que también cómo diagnosticar, y algo importante, posibles soluciones a esos problemas mencionados, ¿sí? Como les decía, es casi imposible decir, esta es la solución, no, porque cada caso es particular y como tal requiere un análisis de esa manera, ver las características de la red de suministro, ver las características de mi carga y en función de eso proponer una solución a ese problema. Pero sí me gustaría rápidamente mostrarles esta diapositiva que ustedes, que ya la he descargado, la pueden ver casi al final, en donde viene buena parte de las referencias que utilicé para la presentación. Muchos de estos documentos son de compañías que seguramente todos conocemos. Aquí hay un par de ejemplos nada más. Seguramente por aquí tengo alguna otra de Snyder y de otras referencias muy serias, como el Instituto de Investigaciones Eléctricas de Estados Unidos. Entonces, sí, yo estuve revisando y de todas las que vi, hice este pequeño resumen de las que consideré más completas. Y con esto, no me resta más que agradecer de nuevo su participación.